porque vamos a hacer un repaso. Recuerden que hoy hay quiz, o sea, parcial individual por plataforma. Entonces, como es mi costumbre también, entonces voy a hacerles una retroalimentación como de conceptos, como de algunas cosas, para que no lleguen así como tan, uy, van a hacer parcial, me van a acorchar. No, ni más faltaba. Pero por lo menos como a llegarlos, introducirlos un poquito antes de ingresar a ella por plataforma y poder desarrollarla de la mejor manera. Entonces me voy a volver de pronto hasta la tutoría 1 de alguna manera y voy avanzando así rápidamente hasta que lleguemos a la 3. Obviamente no será tema del quiz del parcial, esto que estamos tratando o trataremos el día de hoy. Como de pronto alguno de ustedes no se alcanzó a enterar, hubo un grupo que tengo un problema, una dificultad por abrir el archivo 3 del taller 3 de Packet Tracer, entonces pues ahí voy a hacer una especie de concesión con ellos y pues como ustedes ya saben mi función no es corchar a nadie, sino que por el contrario tratemos de cada tema irlo asimilando, irlo moliendo, entendiendo, practicando y para que lo entendamos lo mejor que se pueda y poder ir avanzando en la asignatura, que son muchos temas, hay mucho que hablar, mucha tela de que cortar, pero por lo menos les da como una semblanza y que les dé algún nivel de destreza empezar a trabajar con todo este tema de las redes de datos, las redes de computadores, configuraciones de enrutadores, switches y demás. Si ustedes se fijaran para la tutoría de hoy, lo vamos a ver, podría ser muy compleja si lo miramos desde el punto de vista de configuración, pero voy a hacerla lo más sencilla posible, así como lo hicimos la semana pasada con el enrutamiento estático y dinámico, y para que se les facilite el trabajo. Entonces, en el taller del día de hoy van a ver que el planteamiento como tal está muy básico, pero ya cuando entren a trabajar el taller, yo les voy a pasar un archivo adicional como más explicativo del taller para que ustedes puedan tomar como los comandos básicos de configuración que los vamos a ver en el archivo básico de definiciones, configuraciones, comandos y demás. Bueno, entonces en la tutoría 3 hablamos tanto del enrutamiento estático como el enrutamiento dinámico y una vez hacemos el repaso que sirva también como preámbulo para lo del parcial. Recordemos que el enrutamiento estático básicamente se usaría como para pocos enrutadores. Yo me atrevería a decir 1, 2, 3 enrutadores. O sea, que manualmente el administrador pueda definir esas rutas desde un origen a un destino de forma manual. O sea, por comandos directamente y diciéndole, voy a ir de este origen a este destino de tal manera. Como ya les había comentado, pues prácticamente ustedes hicieron el taller 3 en el ítem 1, que era lo del enrutamiento estático, en el taller 2. Yo no les había pedido, sí, les pedí que sin decirles que era enrutamiento estático dinámico, lo pusieran a funcionar a un computador desde una esquina a la otra, por ejemplo, como les muestro aquí, desde el PC0 al PC3. Pero bueno, ustedes investigaron, miraron y de una vez hicieron el enrutamiento estático. Eso está bien. Bueno, ok. Pero básicamente es eso. Con pocos recursos, estoy hablando de pocos enrutadores, ahí aplican el enrutamiento estático. ¿Y dónde aplica mucho el enrutamiento estático en ese pequeño número de enrutadores? Pues en las interfaces seriales de forma manual, ¿cierto? Bueno, con un comando que se llama iproute, que ya ustedes lo repasamos la semana pasada diciendo que uno coloca parado en este enrutador, por ejemplo, diciendo iproute, llegar a la red de destino, a la dirección de su red del destino, a través del salto más lejano, o sea, más cercano al destino. En este caso, por ejemplo, del enlace serial de esta dirección. Y al revés sería lo contrario. Entonces, parado en este enrutador sería ir hasta esta subred. Si fueran 3 enrutadores, sería ir hasta el tercero, ¿cierto? Entonces, ir hasta esta subred, dirección de subred, con sus máscaras y demás, a través del salto más lejano, o sea, la interfase más cercana a ese destino, mirado desde este punto de vista, con ese comando iproute. Bueno, estamos hablando en IPv4, si fuera IPv6, entonces tendríamos que decir IPv6 y colocar las direcciones y demás. Por eso le subí los archivos tanto para IPv4 como para IPv6
tanto en ese archivo de enrutamiento estático y de enrutamiento dinámico. En el enrutamiento dinámico, ya aquí entran, por eso por definición uno podría decir que 3 o más recursos, 3 o más enrutadores. O sea, cuando la red ya se vuelve como muy grande, muy extensa, entonces uno sí puede pensar, por la complejidad de programación, de pensar en un enrutamiento dinámico. ¿Por qué? Porque el enrutamiento dinámico básicamente lo que hace uso es de protocolos de enrutamiento, por eso hicimos la introducción de protocolos de enrutamiento dinámico y hace las diferencias, pues, obviamente entre uno y otro. Entonces, dinámico es que uno fija un protocolo de enrutamiento, ojalá el mismo para los tres, para que se entiendan entre ellos. Entonces, define un protocolo de enrutamiento acá, el mismo protocolo de enrutamiento acá y el mismo protocolo de enrutamiento acá. Define las redes vecinas o adyacentes desde cada enrutador. Por ejemplo, aquí definiría la red de acá, la red de acá y la propia. Aquí definiría la propia y sus adyacentes. Y aquí definiría la propia y también sus adyacentes. Y después de que tenga definido eso, pues obviamente hace las configuraciones de los enlaces seriales, de las redes interconectadas o que él maneja directamente como redes LAN, y pues de acuerdo a esas configuraciones, a esa topología, de acuerdo a las direcciones dadas de sus redes, poder hacer las mismas configuraciones de los mismos, entrar a cada interfaz, colocar la dirección IP de la red que maneja. En estos computadores tiene que uno fijar las direcciones de gateway por defecto o de enlace predeterminado, como llamamos, y obviamente, y la dirección propia del terminal en la red, obviamente. Y en estas, obviamente, fijan la dirección de ese enlace predeterminado, porque él es a través de esa interfaz que se vaya a interconectar con ese switch o con nuevos computadores de esa red definida, que normalmente puede ser un Fast Ethernet o, ¿por qué no, un puerto giga? Teniendo claro esa parte desde el punto de vista funcional topológico, entonces uno se metería a la configuración ya detallada. Entonces yo voy a tomar como referencia uno de los tantos talleres que ya después de que me lo corrigieron me pareció muy interesante, porque vienen los dos temas. Venía la parte del taller 2 de la primera parte, que era la red LAN, como para practicar un poco, y el enrutamiento dinámico como tal. Entonces yo quiero aquí, permítanme un momentico, y ya les comparto ahí en la videoconferencia el Packet Tracer. Entonces me devuelvo acá un poco y voy a compartirles. Están viendo ahí ya el Packet Tracer, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, aquí yo, por ejemplo, cogí este caso y tenemos un enrutamiento dinámico. ¿Cómo sabemos si tenemos el enrutamiento dinámico? Solamente hasta que ingresemos al equipo. O, recuerde que yo les enseñé algunos trucos. Por decir algo, si yo simplemente pongo el ratón, el cursor del ratón, sobre este computador, ahí voy a definir si el enlace está arriba, como dice link up, o sea, arriba, y la dirección que tiene asignada a ese computador, 192.168.10.2, con máscara de su red 24, o sea, 255, 255, 255. Y el gateway por defecto no lo puso como la dirección más alta, sino la dirección más baja. O sea que empieza la configuración en 2 y no en 1. Entonces puso simplemente como el gateway por defecto o la puerta de enlace predeterminada como 192.168.10.1. Eso por el lado de este equipo. Miremos y pongamos lo mismo aquí, simplemente colocando el cursor con el ratón encima del enrutador del lado izquierdo, donde dice la fase Ethernet 00 desde él, quiere decir que va hacia esa red conectada que acabamos de mirar con los computadores, con una dirección de la puerta de enlace predeterminada, que es 192.168.10.1, que fue la que definió en el computador. En esa puerta de enlace predeterminada mal en el equipo de origen o en el equipo terminal, como es el host, el terminal, el computador, pues obviamente si va a hacer pines y todo, eso no le va a funcionar, porque él se está interconectando directamente con el enrutador a través del switch.
El switch simplemente lo que su palabra dice, switch es conmuta. La palabra castiza traducida etimológicamente de switch en inglés es conmuta, conmutador. Un switch es un conmutador de datos. Simplemente asegura es que divide los dominios de colisión, un switch divide los dominios de colisión y maneja el mismo ancho de banda por cada uno de los puertos que conecta. O sea, si tenemos un switch 10 base T, querría decir 10 megabits por segundo, pero si tenemos un switch 100 base T, sería 100 megabits por segundo por cada uno de los puertos que conmute o deje pasar tráfico. Entonces, esa sería otra de las definiciones de un switch, ¿cierto? Recordemos que los computadores son de multicapa, podemos decir que un computador puede manejar las 7 capas del modelo OSI, que el switch es de capa 2, que el enrutador es de capa 3, y esto nos sirve de repaso de una vez para lo del parcial, y las tarjetas de red que están en cada computador, y inclusive los RJ45 que están aquí en el enrutador, el puerto como tal y la tarjeta que cumple con esa funcionalidad del CSMA-CD, que es la detección de colisiones y el acceso múltiple por detección de portadora, porque así es el protocolo que maneja las tarjetas de red, son de capa 2, que ahí es donde se manejan las tramas. Bueno, entonces, por definición. Entonces, lo que vamos a hacer aquí rápidamente es ingresar al enrutador. No tendría ningún sentido entrar por la parte de configuración, que es más como de asistencia, asistida, sino por la opción CLI, que es la interfaz de línea de comandos, como lo hemos venido diciendo. Entonces uno introduce Enter o introduzca y ya estamos en router. Habilito del modo global o usuario al modo privilegiado y ya sé que estoy en modo privilegiado porque estoy con el numeral. Si yo quiero ver la configuración del enrutador, entonces envío un comando que se llama showrun, ¿cierto? Entonces en showrun el nombre del enrutador es router y vamos bajando con introduzca, enter, 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 hasta que vamos viendo cómo están configuradas las interfaces y demás. Entonces vemos ahí que el fax internet 00, como lo habíamos visto ahí con el cursor del ratón posicionado simplemente encima del enrutador, veíamos que era la dirección 192.168.10.1 con la máscara de su red correspondiente. Y el interfaz serial. Entonces, ojo que ahorita miraremos aquí eso con respecto a... Por ejemplo, ahí no seleccionó la interfaz serial 000 ni 001, sino la 010. Y en esa interfaz serial, entonces, colocó la dirección 192.168.0 y 1, digamos, como saliendo por ese puerto. Entonces aquí enter, enter, enter. Luego cogió la interfaz serial 011 y por esa interfaz serial colocó la dirección de red 192.168.1.1, o sea que ya es de otra subred, obviamente. Entonces, cuando estamos hablando de interfaces seriales entre enrutadores, quiere decir que cada interfaz serial es de una subred diferente, si obviamente esa interfaz de interconexión hacia otro enrutador es diferente, ¿no? Bueno, permítame que creo que aquí alguien como que me está solicitando ingreso. Ah, John, buenas tardes. Entonces, ahí iríamos, digamos que desde el punto de vista en un enrutador, como es una conexión triángulo, es en 3 enrutadores en triángulo, tendríamos... uy, ¿quién entró? ¿Video quién? ¿Video qué? Videojuegos. ¿Es Brian o qué? Bueno, entonces, sí, es que me queda a veces difícil identificarlos así. Entonces, tendríamos solamente 2 interfaces seriales desde ese enrutador hacia el otro. Y los protocolos de enrutamiento, entonces, sin entrar a ninguna interfase, como tal, parado en el modo privilegiado,
y en el modo de configuración, sin entrar a ningún tipo de interfaz en el enrutador, uno define el protocolo y le dice router RIP, y de parado en ese enrutador define las direcciones que él maneja desde ahí. La propia, las de interfaces seriales 10, 20 y las interconectadas lejanas, por decir algo, la 10.0 y la 11.0. Listo, ok. Sigamos acá. Aquí también está la 10.0, la 11.0 y la 12.0. Bueno, o sea, con todas las subredes con las que él puede interactuar o interconectarse, digámoslo así, a través de ese protocolo. Pero sería inclusive solo suficiente, les comento, si coloco solamente las redes o las subredes directamente con los enrutadores que va a interfuncionar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos esa descripción. Y así sucesivamente para el resto de enrutadores. Entonces, en este enrutador tenemos, visto desde acá, dos interfaces seriales, que son la 192.168.1.0 y la 192.168.0.0. O sea, quedó como mínimo definir a las redes interconectadas de mi propia red, la propia red que él maneja, y las redes de esos con las cuales yo me intercomunico con los otros enrutadores. Pero bueno, ahí definieron todas las redes desde cada enrutador, está bien. Bueno, vámonos a este otro y sería algo similar, ¿cierto? Manejo directamente como puerta de enlace predeterminada, el mismo que 192.168.11.1, y las redes seriales que serían la 001, perdón, la 010, que es la 02, que es la 02, perdón, y la 21. Entonces, 02 es esta de acá, y 21 esta de acá. Listo. Bueno, y así sucesivamente. En el tercer enrutador tenemos lo mismo, y manejo las interfaces seriales 168.1.2 y 2.2. Entonces, 1.2, este lado de acá, y la 2.2. Entonces, hay que tener, o había que tener mucho cuidado en la definición de esas interfaces, porque a veces uno se confundía y ponía una y no le cuadraba porque le daba la otra, entonces había que definir muy bien la topología, qué interfaces seriales iba a escoger para poder interfuncionar con el enrutador vecino o adyacente, y así crear estos enlaces. Entonces, ¿en qué consiste la práctica como tal? Hacer un pin, por ejemplo, yo me voy a parar por decir algo en este computador, en el computador 192.168.10.2, y voy a mandarle un pin al computador 192.168.12.2. Entonces, parado en este, 12.2, me meto en desktop y en command prompt, y voy a enviar la dirección pin 192.168.12.2. Envío el pin y él me debe contestar con todos los enlaces arriba y todo en la comunicación entre los enrutadores para esto. Puedo repetir el PIN para ver si no se me pierde ningún paquete, porque ahí se me perdió uno, solamente envió 3 y recibió 3. Ahí ya envió los 3, los 4 y recibió los 4, que me doy cuenta aquí, en estos tiempos de llegada y de ida y de regreso, que se llama el tiempo TTL, paquetes enviados 4, paquetes recibidos 4, pérdida 0, 0% pérdida, o sea, 100% de comunicación. Eso sería la condición normal, pero vamos a suponer que yo voy a romper este enlace, pero antes de romper el enlace, entonces voy a enviar el siguiente comando. Por eso lo comenté en el taller. Hay que enviar un comando que se llama traceRT, que es el que me marca la ruta o los saltos, a través de qué direcciones él va cruzando para ir hasta ese mismo destino. Entonces le voy a decir traceRT 192.168.12.2. Y él me va a mostrar los saltos. Mire, ¿cómo lo miro? Aquí en el rastreo de la respuesta del comando PIN. Entonces me dijo que va, aquí hagamos una abstracción aquí a un ladito, corrámoslo un poco, entonces dice que el primer salto lo hace a través del
la dirección 192, 168.10.1, ¿cierto? Que es esta, aquí, más 192.168.12, que sería esta dirección, y hasta el 192.168.12.2, que es llegando al destino. O sea que por donde se fue cuando él envió el PIN desde este origen hasta este destino, pues cogió este recorrido, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cuestión. Todavía no nos hemos salido del command prompt de este computador porque vamos a romper este enlace. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Meto aquí la X y le digo que si rompo este enlace. Y le digo, sí, rompamos este enlace. Entonces rompo ese enlace. Hay que esperar un poquito en tiempo de convergencia, que les decía que podría ser más o menos entre medio y un minuto. Vamos a esperar prudentemente para enviar el comando. Y parado nuevamente en el computador, perdón, me voy a parar nuevamente en el computador, me voy al command prompt y voy a repetir los dos comandos, tanto el pin como el traceRT, que es rastreo de la ruta. Trace en inglés es rastreo, RT el diminutivo de route, de la ruta. Entonces, primero voy a enviar el pin 192.168.12.2, ¿cierto? Acabo de enviar el PIN y efectivamente tengo las 4 envíos y las 4 respuestas, o sea que hay comunicación. Ahorita quiero hacer un trace RT, o sea, rastrear la ruta, o sea, los saltos, por dónde se va la información. Trace RT 192.168.12.2. Envío el comando y él me responde lo siguiente. Vamos a ver aquí en detalle. Él me dice lo siguiente, que en el primer salto él va a la dirección 192.168.10.1, que es por acá, más 192.168.02, o sea que se viene por acá, o sea, se viene por este enlace, y luego dice, me voy por la dirección 192.168.22, o sea que se viene por acá, ¿cierto? Y finalmente llega al destino, que es esta dirección. Entonces, mire que eso es el enrutamiento estático. El enrutamiento estático es justamente, esto era lo que quería que me colocara en el edificio, en el ejercicio como tal, que entonces cuando uno rompe el enlace, o sea, muestra los dos escenarios, todo normal. Entonces, cuando es todo normal, se supone que coge la ruta más corta. Obvio, ¿no? Porque para eso son los protocolos de enrutamiento. En los protocolos de enrutamiento, dependiendo de si son vector distancia o de estado de enlace, el de vector distancia es por número de saltos, o sea, siempre buscando la ruta más corta. Y si es por el estado de enlace, como este protocolo de enrutamiento RIP, que por defecto es el RIP versión 1, entonces también es lo que verifica es el estado del enlace, tiene el tiempo de convergencia y dice, este enlace ya está roto, no está el enlace arriba, entonces actualiza la tabla y dice, ya no tengo cómo irme por ese lado, entonces me iré por este lado, ¿sí? Bueno, entonces, eso es básicamente lo que les quería mostrar del taller 3 en la parte de enrutamiento dinámico. Obviamente aquí yo ya desharé el cambio, esperaría la convergencia nuevamente para que si yo vuelvo a enviar un mensaje de acá a acá, vuelva a tomar la ruta más corta. Entonces, eso es el enrutamiento dinámico, muchachos. Y ese el enrutamiento dinámico lo usamos con uno de los primeros protocolos de enrutamiento que se usaron a través de esta red de Cisco. Pero lo podemos hacer con protocolo OSPF, que es muy usado, muy usado hoy día. Y que no es tan joven tampoco, tiene ya como más de 25 años. Entonces, mire que esto que estamos haciendo ahora, lo que pasa es que obviamente ya trabajamos en IPv6 y entonces hay versiones mejoradas de todos esos protocolos. Bueno, eso era lo que les quería mencionar y contar de lo que es el repaso. Hola Jaime, ¿cómo le fue? Al fin alcanzó a llegar, eso está muy bien. Todo lo que les quería contar de la tutoría 3. El manejo de enrutamiento estático, manejo de enrutamiento dinámico. El tema del día de hoy, entonces permítanme, voy a volver a compartirles acá plataforma para
que adelantemos lo que más podamos de lo que es el tema de redes LAN virtuales, las famosas VLAN. Ahora nos adentramos en el mundo de las redes virtuales VLAN, la interacción entre router y switches, conceptos, definiciones y configuraciones. Voy a hacerlo lo más sencillo que pueda, pero obviamente me toca hacer una introducción basados en este esquema, en este diagrama que está acá. En esta semana abordamos este tema de los switches y la programación de las redes LAN virtuales, VLAN, cómo interactúan los routers para el manejo y control de las mismas y su configuración. Entonces, traté de hacerlo lo más sencillo, inclusive coloqué había puesto un archivo de ejemplo de configuración VLAN, pero coloqué la forma como más completa y más detallada de pronto, como para que evitemos problemas al modo de configuración cuando lo vayamos a realizar. Y el taller del día de hoy es tal cual, haga de cuenta que vean esta red de acá, pero como sin esta parte de la red LAN de la derecha. Haga de cuenta que es como mirar este flanco de aquí hacia la izquierda. De hecho, le subí una figurita recortada de esta misma para la topología de red del taller del día de hoy, que va a ser una red LAN virtual. Y quito uno de estos computadores, solamente dejo 4 computadores. Igual lo hubiera podido hacer más complejo, pero lo hice lo más sencillo posible. Entonces, ¿qué es una red LAN virtual? Si quitamos el enrutador, podríamos decir que un switch podría ser la configuración de la red LAN virtual, pero no puede hacer interconexión de una VLAN hacia otra, porque quedan aislados en la programación. Vuelvo y le repito, estoy hablando del concepto general de las VLAN. ¿Para qué son las VLAN? ¿Para qué se construyen las VLAN? Pues precisamente para no tener que estar moviendo físicamente un equipo en todas las redes que comunican una organización, porque esta puede ser una red LAN, esta otra red LAN, obviamente virtual, y otra red LAN, la 10, la 20 y la 30, que tienen unas funciones específicas. Por ejemplo, estos pueden trabajar en la parte de soporte, estos pueden trabajar en atención al cliente y estos pueden trabajar en ventas, por decir algo, ¿cierto? La parte netamente administrativa, comercial. Entonces, se crean las VLANs para eso, para crear funcionalidades y que no, perdón un momentico, y que entonces no, que haya una mejor interacción al interior de cada área, digámoslo así. Para eso se crean las VLAN. Eso desde el punto de vista lógico, funcional. Pero desde el punto de vista físico también es para no tener, por ejemplo, yo tengo alguien que trabaja aquí en la parte de atención al cliente y este personaje, como uno de ustedes ya se graduó en ingeniería de sistemas y habla ya con los recursos humanos y sus jefes y dice, no, es que yo quiero trabajar en la parte de soporte. Y entonces cogen este computador y lo pasarían físicamente para acá, ¿no, señor? Sin necesidad de moverse de su puesto de trabajo, pues lo ponen por allá en el back-end, o sea, en la parte de atrás que no tenga que ver con atención directa al cliente, y sin moverse del puesto, reconfigura la red 1 por estas configuraciones lógicas y le asigna una dirección de esta otra VLAN sin moverse del sitio. Entonces, es muy útil trabajar en redes VLAN por eso. Y otra particularidad, por eso lo hice lo más sencillo aquí como se muestra en la topología, que un solo switch puede manejar muchas redes LAN virtuales. Y eso lo definimos a través de las configuraciones que lo colocamos, como en este caso. En este caso aquí en la figura serían 3 para la VLAN 10, 2 para la VLAN 20 y 4 para la VLAN 30. Y obviamente cada uno en un segmento de red totalmente diferente por su direccionamiento IP. Miremos que en IPv4 clase C, ¿cómo diferenciamos? Como les había dicho la semana pasada y la antepasada. En el tercer octeto, en el valor del tercer octeto, contando de izquierda a derecha, yo ya sé que son direcciones clase C diferentes, porque estas 10, estas 20 y estas 30, ¿cierto? Bueno. Entonces, ahora sí, voy a compartirles el archivo de la definición de las redes LAN virtuales. Entonces, permítanme un momentico. Yo me voy acá, abro el archivo que está montado en plataforma. Switch VLAN, redes LAN virtuales.
Lo he llamado VLAN introducción, porque se hacen más los comentarios generales de conceptos, definiciones y demás, y una semblanza de configuración. Ojo, cuando hablo de una semblanza de configuración, no es que 100% lo que se dice ahí sea contundente y categórico, que sea el procedimiento paso a paso para realizarlo, porque de pronto es más detallado y por eso se hace el taller. Entonces, permítanme un momentico, les comparto ese archivo que acabo de abrir acá para compartirles por la videoconferencia. VLAN, introducción. Aquí tendríamos dos escenarios, digámoslo así. Uno de una red LAN virtual, de redes LAN virtuales separando los switches, ¿cierto? Están físicamente en diferentes partes, entonces a medida que estos computadores estén conectados a un switch, los otros dos a otro switch y los otros cuatro a otro switch. Pero si lo hacemos como está pintado ahí en el diagrama de la topología en plataforma, es que podemos hacer eso mismo que está allá con un solo switch. Si no están muy distantes en diferentes edificios o inclusive que se puedan canalizar a través del mismo recurso físico, el mismo switch. Entonces, esa es la finalidad de las redes LAN virtuales. Una LAN virtual, una virtual LAN, actualmente una red de área local formada a nivel lógico, o sea, por pura programación. Dada esta particularidad, las redes VLAN proveen una forma de separar grupos de hosts con objetivos diferentes, aunque estos se encuentren conectados al mismo switch. Ojo, vuelvo y les comento lo siguiente. Si ustedes, devolvámonos aquí un poco, si hiciéramos la red LAN virtuales aquí como está planteado para el taller, con un solo switch, y me abstraigo, o sea, no pongo el enrutador ni hago programaciones hacia el router ni conexión del switch con el router. Estas redes LAN virtuales solamente se podrán interactuar después de configurado todo eso aquí en el switch, solo pueden comunicarse entre ellas solas. Pero si yo voy a enviar un pin de este computador a este acá o a este acá, no tengo por dónde, ¿quién me lo canaliza? ¿Quién me dice que eso que yo estoy diciendo es cierto? No tengo cómo, la única forma sería a través del enrutador. Vuelvo y le repito, si yo hago la configuración de las redes LAN virtuales solamente con el switch que tengo acá y no tengo enlace todavía con el enrutador, ni configuración con el enrutador, ni nada, y no tengo el enrutador, entonces configurado, solamente pueden conversar los computadores de cada VLAN configurada en el switch. Para que ellos puedan interactuar entre ellos, necesito como mínimo el enrutador con un enlace troncal entre el switch y él, y con la configuración del tipo de protocolo que voy a manejar para esas redes LAN virtuales y las subinterfaces definidas para poder manejar esas configuraciones de VLAN para poder enviar un pin desde esta oficina, desde este computador segundo de la primera VLAN de la izquierda, al 3, 5, 6, 7, al octavo computador que está en la tercera red LAN virtual. Entonces, a través del enrutador es que podría enviar comunicación entre ellas. Si no está el de por medio, solamente quedarían funcionando al interno de cada una de ellas. Bueno. Debajo pueden verse las dos topologías. ¿Alguien me está generando algún retorno? Porque yo no... Videojuegos, el braille. ¿O alguien tiene abierto un micrófono ahí? Sí, profe, videojuegos, el braille. Bueno, listo. Ok, gracias. Entonces, si vemos la configuración del switch en la figura 2, podemos extraerlo en tres switches diferentes, como muestra la figura. Aquí. Entonces, en un mismo switch tengo esto para una VLAN, estos otros dos puertos para la otra VLAN, y estos otros 4 computadores para la tercera VLAN. Profe, Dígame. trate de cerrar ese micrófono. Me imagino que tiene potestad para poder cerrar. Permítame un momentico. ¿Qué me dijo? ¿Que cerrara qué? El micrófono de videojuegos. Listo. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, ya.
Ya, tenía un problema con el silenciamiento de todos. Ok, gracias. Sí, ahí estaba mirando eso. Entonces, les repito que básicamente tenemos los dos escenarios. Cuando físicamente están en diferentes sitios o que tuviéramos agrupados esos terminales, cada uno de acuerdo a su LAN correspondiente, con un switch para manejo de cada una de esas redes LAN. Y que los pudiéramos agrupar en un solo switch, como muestra esta figura 2. Dentro del mismo switch simplemente vamos a hacer el agrupamiento lógico de las VLAN para que funcionen de la misma manera, digámoslo así. Entonces, eso sería en el hipotético, o como lo vamos a ver en el taller, que a través de un solo switch podamos crear VLANs diferentes. O en este escenario también donde podemos tener 3 switches, como en el primer caso que se mostró, estos los de una VLAN, estos de otra VLAN y otra VLAN, pero miren que aquí hay una mezcla, por decir algo. Estos 3 del switch de la izquierda, el switch de la izquierda, son de una sola VLAN, la VLAN 2. Pero mire que en el segundo switch hay uno de la VLAN 2 por configuración lógica, aunque físicamente esté en otro sitio, en otro switch, y este es uno de la VLAN 3. Y recordemos que la VLAN 3 también en este tercer switch hay un computador que está en el tercer switch, pero también es de la VLAN 3, por eso lo pusieron contiguo a este de la derecha de la VLAN 2, de la VLAN 3, perdón. Y a su vez tenemos 2 propios de la VLAN 4 y uno que está en el tercer switch, que sería, según la configuración de los switches, corresponde a la primera VLAN, a la de la izquierda, de la VLAN 2. Entonces, mire que con esa funcionalidad VLAN, así los equipos estén en diferentes sitios geográficos, puede ser hasta muy distante inclusive, él tenga acceso a una VLAN que por su funcionalidad cumpla con unos parámetros de acceso, de entrada y de salida determinados. Lo que pasa es que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginemos, porque, por ejemplo, a los que trabajamos o hemos trabajado o trabajamos en soporte técnico, por ejemplo, se crean las VLAN para esos grupos de trabajo y nadie más puede interactuar con ellos. Ni uno hacia otra red, ni otra red meterse a esa VLAN. Entonces, ya fuera del enrutador, habría que meter unas cosas que se llaman los ACLs, que son las listas de control de acceso, que es unas restricciones de acuerdo al origen y al destino para poder interactuar solamente dentro de su entorno, dentro de su ambiente. Bueno, ¿cómo funcionan las VLAN? Las VLAN, hasta ahora hemos visto que un switch es capaz de separar todos los hosts de diferentes VLANs, como si los grupos de puertos fueran efectivamente switches diferentes. Que funcione dicha separación trabajando con un único switch no es a priori difícil. El trabajo que debe hacer el switch es comunicar solo entre sí los hosts que pertenezcan a esa misma VLAN. Con indicarle su configuración, a qué VLAN pertenece cada puerto, el inconveniente estaría solucionado. El problema surge es cuando deseemos que la separación se mantenga entre diferentes switches, permitiendo aún la comunicación entre hosts de la misma VLAN. Eso es claro, como ya dije anteriormente, dentro del mismo switch no hay problema. Pero, ¿qué pasa si queremos intercomunicar las VLAN entre ellos? Entonces necesitaríamos, como les decía, un router. Para la comunicación entre switches se utiliza un protocolo estándar definido por la IEEE, que se trata del estándar 802.1q, cuya función es la de encapsular esas tramas. Encapsular tramas es como meterle siempre al principio un encabezado adicional que permita distinguir eso. Y decir, vea, este es el de la VLAN 1, este es la de la VLAN 2, tal. Pero ojo, ahora que les dije VLAN 1, por defecto los switches que manejan VLANs, como son los 2950 en adelante, y creo que desde el 2950, 2960 inclusive, si miramos los packet tracer de versiones anteriores. Sí, creo que desde el 2950, 2960 se puede manejar VLANs. No toquemos la VLAN con número 1, porque todos por defecto los switches que manejan VLANs
por defecto tienen la VLAN 1, que se llama VLAN administrativa. Entonces siempre hablemos de VLAN 2 o VLAN 10 o de VLAN 20 y tal. Pero uno siempre cuando hace ejercicio y todo empieza en la VLAN 10, por decir algo, para evitar esos problemas. Entonces de esta manera el tráfico va todo junto por el mismo cable, pero es fácilmente identificado por esos encabezadores o encapsulamientos adicionales en las tramas Ethernet de capa 2 en los puertos de los switches para esos hosts o terminales. Entonces, desde el punto de vista de manejo de las VLANs, hay dos tipos de puertos. Uno que se llama puertos de accesos. Ojo lo que les voy a decir. Puertos de accesos es para las VLAN. Y puertos de troncales es para los enlaces troncales entre los switches o entre los switches y el enrutador. Les vuelvo a comentar. Dos tipos de puertos. Puertos de accesos es para las VLAN. Y los puertos de troncales o de tron son para las interconexiones entre los switches o entre los switches y el enrutador. Bueno, conclusión, las VLAN son un medio muy poderoso a la hora de gestionar redes de área local de mediano y gran tamaño. Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque las VLAN por defecto pueden manejar, los switches que manejan VLANs, pueden manejar por defecto hasta 1001 terminales, hasta 1001 terminales. Cuando aquí hablamos de tamaño mediano y grande, es cuando estamos hablando de sistemas de más de 1000 enlaces, de más de 1000 hosts o terminales. Bueno, pueden ser 2000, 3000, 4000, bueno. Detalles de las VLAN. Hay VLANs estáticas y VLANs dinámicas. Las estáticas también se denominan VLAN basadas en el puerto. O sea que la asignación de una VLAN estática se crea mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador de dicha VLAN. Y las dinámicas es cuando el administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática, basándose en información tal como la dirección MAC. Digamos que nosotros vamos a trabajar mucho más es como con las VLAN estáticas, o sea que uno mismo las define y le dice, vea, asígneme tal puerto, tal switch y todo. Porque para eso también existen unos protocolos, hay una diferencia de protocolos que lo vamos a ver ahora, y vamos a usar más bien el BTP, que es el protocolo de VLANs por troncal, que el D. Con características, las VLAN permiten dividir la red local en redes virtuales, ¿cierto? Los equipos de la red que pertenecen a la misma VLAN pueden comunicarse entre ellos como si estuvieran conectados al mismo switch. Por definición, por configuración, lo que les había dicho. La comunicación entre estaciones diferentes, VLANs, requiere un dispositivo de nivel 3, un router, ¿sí? O sea, si yo quiero comunicar terminales entre diferentes VLAN, necesito obligatoriamente un router. Entonces, a cada VLAN se le asigna un identificador de distinto color, por decir algo, aquí a nivel didáctico. Los puertos de los switches quedan coloreados. Los puertos que unen switches se considera que pertenecen a la unión de los colores de los dos switches. Solo se envía una trama por un puerto cuando la LAN, origen y destino tienen el mismo color, es decir, que corresponden a la misma VLAN. Permítame un momentico que alguien como que está pidiendo ingreso. Ah, Francis. Francis, bienvenida. Me alegro que esté acá con nosotros nuevamente. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de trabajar con VLANs? Permiten reconfigurar si hay un cambio sin tocar cables ni switches. O sea, si se daña un enlace hacia un destino, un host, pues uno puede reconfigurar eso a través de otro puerto y simplemente reasignarle otro recurso físico para que cumpla con esa función, ¿cierto? Aumenta la seguridad, por lo que les decía. O sea, si yo no tengo un router de por medio, yo solamente puedo intercomunicarme a nivel de switches. Si tengo configuradas esas VLAN en los switches, están interconectados a solamente los terminales en cada VLAN correspondiente. Pero entre ellas, o sea, de un terminal de una VLAN a otro terminal de otra VLAN diferente, no se pueden comunicar. Pero si tengo el enrutador y tengo las configuraciones adecuadas, sí lo puedo hacer. Aumenta el rendimiento de la red.
al separar los dominios de difusión, o sea, los dominios de broca, ¿cierto? Y la organización de la red se basa en las tareas de los usuarios y no en su localización física. O sea, si ve, las VLAN se crean es por funcionalidad, por las tareas que deba cumplir cada uno de acuerdo al área en la cual pertenece. O sea que básicamente uno le puede poner nombre a las VLAN. Por ejemplo, la VLAN de soporte, que sería la VLAN 10, la VLAN de atención al cliente, la VLAN 20, y por decir algo, la VLAN de comercial, la VLAN 30, ¿cierto? Bueno, conceptos generales. Pues como habíamos dicho, podemos manejar puertos de acceso, que son para las VLAN, para asignación de los puertos a las VLAN de cada terminal conectado o interconectar. Y los puertos de enlace troncal, que son para las conexiones entre los switches y o entre el switch principal o entre el switch y un router. Aquí ya tendríamos como una figura básica de lo que podría ser los enlaces troncales, que es la conexión entre los dos switches. Por ejemplo, aquí tengo este puerto de un switch con el otro, que es el de color verde, entonces esto es lo que denomina, es igual a un patch core, o sea, un cable de red de tipo... bueno, hay una cosa que se me ha olvidado decirles que se las iba a comentar, y es, cuando tengo dos elementos de red que son del mismo tipo, debo usar un cable de tipo, ¿qué? Cruzado. Y un cable de tipo de conexión directa es cuando los dispositivos son diferentes, de tipo diferente capa de red. Entonces, como son dos switches, entonces utilizaría aquí un cable cruzado para poderlo conectar entre ellos y lo denomino enlace troncal. Y estos que son propiamente de cada VLAN, mire lo que había dicho de los colores. Estos de este color serían de una misma VLAN y estos de este color serían de otra VLAN, ¿sí? Entonces los rosaditos, digámoslo así, tenues serían los de la VLAN 100 y los azulitos oscuritos serían los de la VLAN 200, mientras que el verdecito sería la conexión entre los switches, que sería el enlace troncal. Aquí un esquema pues más sencillo de algo parecido a lo que se muestra y demás. Básicamente, otras denominaciones para la agregación de enlaces o troncales es lo que llamamos trunking o bonding en Cisco. Lo denomina, por ejemplo, Cisco lo denomina interchannel, con los modos ON, PA, GP o LACP, como terminologías técnicas. Y aquí tengo un diagrama como más genérico también, de pronto mirarlo desde otro punto de vista, por ejemplo, que estos sean por pisos en un edificio. Por ejemplo, en la primera planta tengo un computador de una VLAN de contabilidad, un computador de la VLAN de mercadeo comercial y otro computador de la VLAN de ingeniería. Y así piso por piso. En el segundo piso tengo dos portátiles y un desktop, un computador de sobremesa, igual la misma distribución. O sea que no necesariamente porque estén en diferentes pisos no puedan tener también un cruce de lo de las VLAN. Y obviamente como están entre pisos, entonces tocaría poner un switch en cada piso para poder manejar esas VLAN, que se configuran en cada switch las VLAN correspondientes que le correspondan a cada uno, y el enrutador que pueda hacer el interfuncionamiento entre todos ellos, ¿cierto? Y obviamente estos de color rojo fuerte serían los enlaces troncales, que también por definición lo había dicho, que es la comunicación entre el switch principal o entre los switches y el enrutador. El famoso etiquetado. Entonces, para el etiquetado, hay una terminología técnica que dice que los puertos de un switch pueden ser etiquetados. Etiquetados en inglés uno diría, la terminología sencilla serían labeled, o sea, labeled, pero el término técnico es tagged, o sea, que son etiquetados o no etiquetados, untagged. En un enlace troncal es necesario diferenciar el tráfico de cada una de las VLAN, de tal forma que se le asigna a cada trama entrante un identificador llamado VLAN ID, o sea, la identificación de cada LAN virtual. Para poder identificar ese tráfico, entonces se usan dos protocolos, el ISL y el IEEE 802.1Q, que digamos se usa mucho y es como más usado.
el ISL, que quiere decir Inter-Switch Link Protocol, y el IEEE 802.1q, que es, por ejemplo, el que vamos a usar acá en las prácticas. Hay otro concepto que se llama VLAN nativa. La VLAN nativa, normalmente un puerto de switch configurado como un puerto troncal, envía y recibe tramas Ethernet etiquetados, de acuerdo a esa norma IEEE 802.1q. Si un switch recibe tramas Ethernet sin etiquetar en un puerto troncal, se remiten a la VLAN que se configura en el switch como VLAN nativa. La VLAN nativa es la VLAN 1 por defecto que está configurada en los switches. Si usted enciende un switch y ve la configuración, ve que todos los puertos están originalmente todos enrutados a la VLAN 1. Por eso se llama VLAN nativa o VLAN 1. VLAN administrativa. Bueno. Para establecer un trunking 802.1q, a ambos lados debemos tener la misma VLAN nativa en los switches correspondientes. Y en protocolos, ahí es donde les había dicho hace un momento, usamos básicamente dos protocolos, el DTP, que es el Dynamic Trunking Protocol, no lo vamos a estudiar aquí como caso práctico, y el BTP, muy usado, a aplicar normalmente, el Virtual Trunking Protocol, que es el VLAN Protocol. El VLAN Trunking Protocol, o sea, el protocolo de enlaces troncal para manejo de VLANs. Ese es un protocolo de mensajes de nivel 2. No es de nivel 3, no es de capa 3, es de nivel 2, porque recuerde que es en las tramas, y las tramas son de capa de nivel 2. Los paquetes son de nivel 3 del modelo OSI, o sea, donde están los enrutadores. O sea, cuando hablemos de tramas, es capa de nivel 2 del modelo OSI. Cuando hablemos de paquetes, es de capa de nivel 3, enrutadores. Capa de nivel 2, switches. Capa a nivel de las tarjetas de red Ethernet, ¿cierto? Direcciones MAC y todo ese cuento. Entonces, el BTP es un protocolo de capa 2, usado para configurar y administrar esas VLANs en equipos Cisco. Permite centralizar y simplificar la administración en un dominio de VLANs. Hay tres modos de operación del protocolo BTP. Y nosotros por defecto, los switches están programados por defecto como tipo servidor. Entonces, digamos que inicialmente uno tendría que preocuparse si es modo cliente, si es modo servidor o si es modo transparente, porque por defecto están como tipo servidor. Entonces, es el modo por defecto. Desde él se pueden crear, eliminar o modificar VLANs. Su cometido es anunciar su configuración al resto de switches del mismo dominio BTP. O sea, a través de los enlaces troncales. Hay también el cliente que solamente puede sincronizar la información basándose en los mensajes BTP recibidos de servidores en el propio dominio. Y los transparentes que solo se puede modificar localmente. Pero para nuestro efecto práctico vamos a trabajar, y por eso lo resalté, el modo tipo servidor, porque es el que está programado por defecto en los switches. Entonces dice aquí al final, el modo por defecto de los switches es el de tipo servidor BTP. Se recomienda el uso de este modo para redes de pequeña escala, en las que la información de las VLANs es pequeña y por tanto de fácil almacenamiento en las NVRAMs de los switches. O sea, en cada switch que maneja VLANs, él puede manejar, como les había dicho, por defecto hasta 1001 terminales para asignación de VLANs. Y eso es lo que se denominan redes pequeñas. Entonces, imaginen las redes medianas y grandes. Una red mediana puede ser de 2.000, 3.000, 4.000 o más terminales, y así sucesivamente. El caso práctico. Vuelvo y le digo, en este documento está la semblanza de los comandos que podemos usar, pero no es contundentemente que así, definitivamente así, tenemos que actuar paso a paso. Digamos que es como el preámbulo de cómo usar los comandos en los enrutadores y en los switches
para hacer las configuraciones. Por ejemplo, en un enrutador uno siempre entra al modo privilegiado colocándole enable y definiendo antes de entrar al modo de configuración, uno debe enviar este comando. Este sí es mandatorio, es obligatorio. VLAN database. Entonces uno envía VLAN database y ya queda automáticamente en el modo de configuración tipo VLAN y ya puede empezar a definir las VLAN. Estoy hablando desde el punto de vista del enrutador, ¿cierto? Y porque también hay que hablar desde el punto de vista del switch. Entonces, asignar una dirección IP a la VLAN en el enrutador. Entonces entra uno al modo de configuración y le dice, como ya tenía definida la VLAN 10 desde arriba, entonces le digo, interfase VLAN 10. Y en esa interfase VLAN 10 le digo, ¿cuál es la dirección de la que corresponde para esas VLAN, ¿cierto? Por ejemplo, que le diga 192.168.5.1 con una máscara de su red 255.255.255, y se sale. Digamos que esta es la semblanza de cómo usar los comandos. Y ahora, desde el punto de vista de troncal, estoy parado solamente en el enrutador, no he mostrado nada del switch. Usted ya se debe parar en la interfase Fast Ethernet que interconecta a este enrutador por su puerto de RJ45 hasta el switch que maneja las VLAN, o al switch principal que maneja las VLAN, o a uno de los switches que maneja ciertas VLAN, porque puede ser a uno y al otro y al otro. Entonces uno dice, interfase, estoy en el modo de configuración y yo le digo, interfase Fast Ethernet, por ejemplo, 00. Si uso un router, por ejemplo, 1841, entonces 00. Y le digo, switch port access VLAN 10. Le tengo que decir qué puerto uso para la VLAN, digámoslo así. Eso desde el punto de vista de VLAN, pero quedaría pendiente la asignación para el puerto del enlace troncal. Por eso les decía que esto es solamente una semblanza de cómo se usan los comandos, aquí solamente a nivel de enrutador para el switch. Pero entonces, ¿qué seguiría? Aquí rápidamente les voy a decir, permítanme un momentico, me salgo de esta configuración que tengo del Packet Tracer, donde tenía el enrutamiento dinámico, y me voy al archivo ya de configuración que está ahí en plataforma, que sería la configuración detallada. Permítanme, se los comparto también acá por la videoconferencia de un ejercicio VLAN básico. Ojo, que este es un poquito más complejo que el que les voy a plantear del taller. ¿Por qué? Porque tengo 3 switches. 2 switches intermediarios para las VLAN, por cuestiones geográficas, por ubicación, y un switch principal que se interconecta a través de un enlace troncal hacia el enrutador. Digamos que este sería un caso relativamente más complejo que el que veríamos, porque el que veríamos sería solamente un switch. Estos 3 switches los reúne un solo switch, y ese switch es el que conecta con el enlace troncal al enrutador. Pero tenemos este caso. Entonces vamos a revisarlo para ver cómo sería la configuración. Aquí vemos que, por ejemplo, tengo abajo, al pie de la figura, tengo 4 terminales, 4 hosts, 4 computadores. Y los 4 solamente pertenecen a 2 VLAN. Por ejemplo, los 2 de la izquierda que están conectados al switch de la izquierda, uno es de la VLAN 10 y el otro de la VLAN 20. Por ser uno de una VLAN y la otra de la VLAN, si son clases C, distinguimos con el tercer octeto, que el primero que es de la VLAN 10, el tercer valor es 10, y en el que es el de la VLAN 20, el tercer octeto contando de izquierda a derecha sería 20. O sea, 192, 198, 20, y el que sería de la VLAN 10, 192, 168, 10. Y obviamente su número de terminal que corresponde para esa subred. Y los 2 de la derecha, y algo parecido. A ese switch de la derecha, entonces tendríamos un terminal que corresponde a la VLAN 10, ya obviamente este no sería terminal 2, sino por ejemplo terminal 3, y el último a la derecha que sería el PC4, que está en la VLAN 20, que es en la dirección de red 192.168.23.
Y obviamente aquí tenemos arriba, ojo, esto que se ve aquí arriba al lado del enrutador, a la izquierda de la derecha, es lo que denominamos las subinterfaces del enlace troncal. ¿Cuál es el enlace troncal? El enlace troncal es esta conexión que hay aquí entre el enrutador y el switch principal, ¿sí? Y obviamente también son enlaces troncales los que hay entre los switches, entre el switch de la izquierda y el switch principal que está arriba, y el switch de la derecha y el switch principal que está arriba. O sea, son enlaces troncales entre los switches y entre el switch y el enrutador. Entonces, la subinterfase es la que me dice a qué VLAN corresponde. Por ejemplo, el FA0-0.10, que yo lo llamé, por ejemplo, para el caso del taller 1, sería el de la VLAN 10. Y la subinterfase FA0-0.20, que yo podría decirlo, llamarlo .2, sería para la VLAN 20. Entonces, quiere decir que el enlace troncal, aquí en el enrutador, yo tengo que definir estas dos subinterfaces para distinguir cuáles van a ser los de acuerdo al direccionamiento, cuáles son los de la VLAN 10 y cuáles son los de la VLAN 20. O sea, que es una programación lógica para por el mismo cable manejar redes LAN virtuales diferentes. Planteamiento, entonces configurar el enrutador Cisco con VLANs, ejercicio de asignación VLAN también en switch, tanto en enrutador como en switch. Por ejemplo, tengo la VLAN 10 estudiantes para los puertos 1 a 5 de la red 192.168.10.0, la VLAN 20 de los profesores para los puertos 10 a 15 de la red 192.168.20.0, y empezamos las configuraciones, por decir algo. En el switch 1 del piso 1, en el switch del piso 2 y en el switch del piso 1 tengo un computador que es el PC0 de la VLAN 10 y el PC1 de la VLAN 20. En el switch del piso 2 tengo el PC2 de la VLAN 10 y el PC3 de la VLAN 20. Eso todo hay que documentarlo bien para uno no cometer los errores. Dice, el switch piso 1 y del piso 2 conectados al switch de capa 3 que maneja las VLAN. Solución. Entonces devolvamos y refresquemos como la topología. Solución. Entonces en solución, yo escribí más o menos como los pasos lógicos que hay que hacer de programación para cada switch. Sería así. Vamos a terminar aquí rápidamente para poder hacerle la retroalimentación para lo que sería el parcial del día de hoy, porque yo lo habilité entre 2:30 y 3:15. Pero obviamente si terminan antes, podríamos continuar con el taller del día de hoy. Entonces quiero terminar esta rápida faceta de la programación del switch. Primero los 3 switches se configuran las VLAN. ¿Cómo se configuran las VLAN? Switch por switch. Entonces me paro en el switch 1, luego en el switch 2 y en el switch 3 de forma similar. Para habilitar la forma de modo privilegiado, o sea que yo tengo que cambiar aquí la función para que cuando entro en modo privilegiado el switch 1 entra en el modo de configuración, o sea, cuando me muestra el cursor como numeral. Perdón, me equivoqué aquí. Listo. Entonces ya entro en modo de configuración y yo empiezo a configurar VLAN 10 y le doy nombre, como había dicho arriba, name, estudiantes. Y de una vez configuro la VLAN 20. Estoy en el switch y así en cada switch debo hacerlo. El switch 1, switch 2. VLAN 20, name, profesores, exit. Listo, me paro en el otro switch y la misma historia. Bueno. Aquí dice que primero, por su defecto, se usará el protocolo BTP. Segundo, si se miran los switches por separado, tener en cuenta que cada switch configurar los puertos como se planteó. Entonces, digamos, que el puerto 1 a 5 para la VLAN 10 y que el 10 al 15 para la VLAN 20. Entonces, entro como para validar todo lo que haya hecho en configuración de switches. Hay un comando que se llama show VLAN brief y ahí veo lo que haya configurado. Así como existe un comando en router que se llama show running config, en el switch para las VLAN puedo ver un comando que se llama show VLAN brief, ¿sí?
para ver cómo está configurándose o cómo va configurada la red VLAN o la red VLAN en ese switch. Cuarto, entonces, por ejemplo, para cada switch, bueno, aquí cuarto dice que se escoge el puerto troncal para comunicarse con el switch principal, que es el que se comunica con el enrutador. Por ejemplo, coger el fast Ethernet 024 del switch principal para conectarse al enrutador, ¿cierto? Y luego es configurar los puertos 1 a 5 para la VLAN 10 en cada uno de esos switches y el puerto 10 a 15 para la VLAN 20. Lo anterior para los switches del piso 1 y piso 2. Entonces, ¿cómo lo haría, por ejemplo, en el switch 1? Entonces, miren, entrando al modo de configuración, uno lo dice, interfaz F0-24 para el puerto de enlace troncal en cada uno de los switches. Tal como aparece aquí para el switch 1, debo hacerlo para el switch 2. Entonces, le digo, interfaz int, estoy en el modo diminutivo, o sea, en comprimido, int F0-24 para el puerto de enlace troncal, inmediatamente debe enviar un comando que se llama switch por mod troncal. Eso quiere decir que ese puerto, esa interfase del puerto 24 de ese switch, lo he asignado para el puerto de enlace troncal. Me salgo de ahí y sigo la configuración. Ya voy a ingresar, es el rango de dirección, del rango de puertos asignados para las VLAN. Entonces le digo int range, range en inglés es rango, barra el rango de la fast Ethernet guión 1 raya 5, o sea, recuerden que para los puertos del 1 al 5 es para la VLAN 10. Inmediatamente le digo decir el modo de acceso. Recuerden que habíamos dicho que había dos modos de acceso. Modo de acceso para los VLAN y modo de acceso para las troncales. Aquí arriba definimos el modo de acceso para troncales. Ahorita vamos a definir el modo de acceso para las VLAN. Entonces debo enviar un comando que se llama switch for mod access. Cuando yo digo switch for mod access, quiero decir que voy a entrar a una VLAN. Inmediatamente después le voy a decir switch for access y la VLAN que voy a manejar con esos puertos desde el 1 hasta el 5, VLAN 10. Me salgo y había dicho en el ejercicio que dijera que del puerto 10 al 15, entonces defino otra vez, interfase, rango, faz 0, desde el 10-15, del 10 al 15, voy a definir switch por mod access y le digo switch por access VLAN 20, porque habíamos dicho inicialmente que el puerto 1 a 5 para la VLAN 10 y que del 10 al 15 para la VLAN 20. Me salgo, ¿cierto? Y luego vuelvo a mirar cómo va la configuración con el comando show VLAN brief. Sexto, ya casi terminamos aquí. Sexto, realizar las conexiones de los PCs a los switches como se solicitó. Entonces, que el puerto del 1 al 5, entonces vamos a conectar los computadores, PC1, PC3, para la VLAN 10. Y que el PC2 al PC4, que son del puerto 10 al 15, escojo cualquiera de esos para conectar el PC2 y el PC4 para la VLAN 20 y así sucesivamente. Bueno, séptimo, en el switch principal, que es el de arriba, definimos el puerto de enlace troncal que va a ir al enrutador. Por eso les decía que este ejercicio es un poquito más complejo que el que está planteado el taller. El de taller es comprimido. Esos tres switches los maneja un solo switch. Y le digo, interfase, rango, range, F0, del 1 al 5, que vayan a hacer los enlaces troncal. ¿Cómo digo? Con el comando switch por mod tron. Estoy en el switch todavía. ¿Qué me falta? Hacerlo en el enrutador. Y estos son los últimos pasos del enrutador. En el enrutador yo debo decir algo así como configurar el enrutador con las subinterfaces. Entonces le digo enable y antes de entrar al modo de configuración, por eso le puse aquí entre paréntesis, sin entrar al modo de configuración, simplemente en el modo privilegiado le digo VLAN Database, ¿sí? VLAN Database. Y cuando digo VLAN Database, quedo automáticamente en el modo de configuración de las VLAN. Y ahí empiezo en el enrutador a definirlas. VLAN 10 y le pongo un nombre, VLAN 10. VLAN 20 y le puedo poner VLAN 20. Pero recuerde que aquí en el enrutador yo había dicho que el VLAN 10 era estudiante, ¿cierto? Entonces yo le podría poner aquí name estudiantes. Y en el VLAN 20, entonces le digo
nombre profesores, ¿cierto? Pero eso como por facilidad, listo. Ok. Bueno, y así me salgo, exit, envío el comando show VLAN brief y solamente me queda faltando configurar las subinterfaces, lo que yo les había dicho como estaba aquí en la gráfica. La definición lógica de cuál es para la VLAN 10 y cuál es para la VLAN 20. Entonces, aquí, en el paso 9, yo le digo en el router config t y le digo int interfaz f0-0.1. Así es que se definen las subinterfaces. Así se define una subinterfaz. Por ejemplo, punto 1 para la del 10. Entonces yo le digo encapsulation, tipo de encapsulación, el tipo de protocolo, DOT 1Q y 10. O sea, yo ya bauticé esa VLAN, es la VLAN 10. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál dirección maneja? Todas las direcciones que son la 192.168.10.54 con la máscara 255.55.55.0. Me salgo y voy a definir la otra subinterfase. int f0-0.2 y le digo encapsulation después dot 1.q 1q, perdón, 20, que quiere decir la VLAN 20 y la dirección de esas direcciones 20. Lo único que me faltaría por levantar el enlace es que me salga y en el Fast Ethernet 00, que es el enlace troncal físico aquí, el F00, el enrutador, me bajo, le diga, tengo que subir el enlace, ¿cierto? Le digo, activo la interfaz int fa 0 y le digo no shutdown, o sea que suba todas las subinterfaces a modo, de forma administrativa, o sea por comando, para que las levante y las ponga en servicio. Ese sería el resumen rápido, a grosso modo, de lo que sería todo lo de las VLAN. ¿Qué me falta? Hacerles la retroalimentación. Entonces, no se preocupen que yo puedo correr en la hora del parcial para que ustedes lo puedan desarrollar sin ningún problema. Entonces, les voy a hacer la retroalimentación aquí rápidamente por plataforma de lo que sería la... Me voy a meter a plataforma nuevamente y les voy a hacer una retroalimentación rápida. Ya en parte la hice con la tutoría 3 de todo lo de enrutamiento estático, dinámico, lo de las capas y todo eso. Pero vámonos un poquito más allá. Lo del modelo OSI, ¿cierto? Como les había dicho, quedémonos parados aquí un momentico. Recordemos cuáles son los elementos físicos según las capas del modelo OSI. Las conexiones físicas y todo son de la capa 1, la capa física del modelo OSI. De la capa 2 son los switches y las tarjetas de red. ¿Y qué protocolos manejo ahí? Las tramas. Tramas en capa 2 y son los switches y las tarjetas de red. Y los hubs, que ya están en desuso, ¿no? Porque aumentaba mucho el dominio de colisión, era bárbaro eso. Ya los switches dividen los dominios de colisión, porque la velocidad del switch es igual en cada uno de los puertos, en la capa 2 del modelo OSI. Y manejo las tramas, o sea, a nivel de la tarjeta de red, y los switches son también de esa capa. En la capa 3 está la capa de red, que es donde está el protocolo IP, protocolo de Internet, y ya se manejan ahí, son paquetes, ¿cierto? ¿Y qué dispositivos de capa 3? El enrutador, ¿cierto? Bueno. En la capa 4 ya tenemos, que es la capa de transporte, ya segmentamos la red y manejamos dos protocolos, el TCP y el UDP. Habíamos dicho que el UDP se usaba mucho para streaming, para manejo de voz y video, y el TCP, que es básicamente para establecer, mantener y liberar las conexiones, para que cuando establecía una conexión, a través de ellos, de ese protocolo, enviamos los mensajes IP. Es el protocolo de capa 4, que es la capa de transporte del modelo OSI. Y obviamente las capas de arriba están los protocolos de sesión
que es la capa 5, la capa de presentación, que es la capa 6, que es la capa de presentación o estructura de datos, y la capa 7, que es la capa de los servicios de aplicación, ¿cierto? O sea, los protocolos de HCP, FTP, SMTP, DNS, etcétera, etcétera. De los servicios, que lo vamos a ver en la última tutoría. Bueno, de la tutoría 2, ¿qué tenemos que decir? Básicamente, de lo de la pila de protocolos, que maneja básicamente como TCP/IP a través del computador en el puerto RJ45, si es cableado, o a través de las redes VLAN, a través de las redes inalámbricas, WLAN, donde también se manejan esos dominios de broadcast, que es a nivel de esas LAN, de ese segmento de red, de acuerdo a la dirección de su red que tengamos, ¿cierto? Yo quería ponerles un ejercicio ahí, pero no les quiero complicar mucho la vida porque se haría muy extenso el parcial y no sé si alcanzarían a terminar. Entonces recuerde que hay una dirección de su red. Por ejemplo, aquí esta no es una dirección de su red, es la dirección de este host, de este terminal. Porque recuerden que yo les había dicho que por definición una dirección de red siempre termina en número par. En 0, en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, en 128. O sea, uno rápidamente podría decir, de acuerdo a la máscara y a la dirección dada, si la dirección dada es una dirección de host, de terminal, o es una dirección de su red. Entonces, por definición es eso. Y recordemos que en la asignación de direcciones se tienen que descontar en ese rango de direcciones la primera y la última dirección. La primera para determinar la dirección de la subred. O sea, por eso siempre se dice que se arranca en la asignación de terminales o de host una dirección impar. Por ejemplo, si la dirección de su red fuera aquí 0, entonces la primera dirección asignable sería 192.198.0.1. Entonces, la dirección de su red inicial de asignable siempre empieza en número impar y termina en número par. ¿Por qué? Porque el último número de rango de esas direcciones es un número impar, que es la dirección de broadcast de ese segmento de red. Recuerden que se los había dicho. Bueno, entonces ese era el repaso que les quería hacer rápidamente, así en el manejo de máscaras y direcciones de host o de subred. El IPv6, pues no hay mucho que decir porque es por ahora más informativo, por definiciones y demás. Igual yo les había enviado los comandos a emplear, que no olviden ahí en la tutoría 2, los comandos de routers en IPv4 para poder hacer ejercicios y en la vida laboral, profesional y demás, o como entrenamiento, comandos de routers también en IPv6, un archivo que se llama recuperación de routers, que creo que no lo alcanzamos a ver hoy, y lo de enrutamiento estático y dinámico. Entonces, ese era el repaso que les quería decir. Yo creo que alcanzamos desde ya a iniciar el quiz por plataforma, el parcial individual por plataforma. Pueden accesarlo ya. Yo lo voy a correr solamente 10 minutos, sí, 10 minutos más, permítanme un momentico. Lo corro 10 minutos más, lo voy a alargar para que ustedes tengan el tiempo suficiente de abordarlo. Si tienen alguna duda o algo, y ya mismo les digo si pueden iniciar ya. Discúlpenme ahí un medio minutico y cambio esos minutos ahí. Hizo uno. Y voy a alargar el tiempo. Estoy esperando, está un poquito lenta la plataforma, pero ya modifiqué el tiempo adicional. Estoy esperando a que me reporte aquí para poderles decir en su marcha, háganlo. Permítanme un momentico, que no me vaya a fallar esto, que está lento, relento. Me dice la modificación, pero estoy esperando a que me regrese la plataforma normalmente.
Mamma mía. Se quedó. Ah, ya está empezando a reportar. Un minutico ahí. Está re lenta la plataforma, no sé qué pasa. Muchachos, miren a ver si ya pueden ingresar a la plataforma. Y Francis Lady. Donde dice Quiz 1. Tutoría 4, Quiz 1. ¿Pudieron ingresar? ¿No han podido ingresar? Sí, señor. Listo, Yo sí, ok. profe. Gracias. Ok. Cualquier duda. Ah, por favor, abran toda la cámara para poderlos ver si son tan amables. O sea, aquí me falta quién. Está Diego, Felipe, Esteban, John Martínez, Jaime, Esteban y Francis Ley. ¿Quién me falta? Me falta... Permítame, yo llamo aquí a la lista de una vez para saber dónde estoy parado. Yo los voy llamando y ustedes me van diciendo, por favor, para yo poder manejar aquí la asistencia. Esteban Benjumea, Presente, profe. gracias. Diego, Presente, profe. Andrés Felipe Gómez, Profe, presente. Profe, yo estoy presentando problemas con la energía en el sector. sí, ok, tranquilo, bueno. Tranquilo, Andrés, que si hay algún inconveniente me va diciendo a ver qué hacemos. Brian Herrera, Brian, no veo a Brian por acá. Pues tengo un ausente aquí, miremos a ver si ve que me escribieron. Ah, acabo de entrar. Brian, ya estamos en parcial para que ingrese, por favor. ¿Sí me alcanzó a escuchar, Brian? Señor, Puede ¿cómo entrar a la plataforma todo? para el parcial, de una, ya. Listo, pero dame un momento, sino que es que apenas llegó el internet. Ah, listo, bueno, tranquilo que de alguna cosa les amplío más el plazo en el tiempo, no hay problema. Brian Bueno, Herrera, señor. John Edison Martínez, Profe, presente. gracias. Felipe Eh, Ramírez, yo me excuso también por si de pronto alguna cosa que se está cayendo un vendaval por la casa, pero pues hasta ahora estoy bien, por si alguna sí, cosa. sí. Sí, es que yo noto hay una ralentización en la red impresionante en este momento. Felipe Ramírez, Presente, profe. gracias. Jaime Triana, Jaime,
Pues le escribí en el chat. Listo, ya lo vi, tranquilo, que ya levantó la mano. Francis Ley, ok. Y Esteban, Hola, profe. listo, ok. Aquí estamos bien, estamos completos. Gracias. Muy bien. Uy, la red está re lenta, por Dios. No sé qué pasa. Yo no sé si ustedes tienen el mismo problema mío. Yo no se me ha caído, pero está muy lenta. Por eso es que yo a ustedes los escucho entrecortados y todo. Mamma mía, esta vaina es... Profe, entramos al quiz de quiz. Sí, Quiz sí, uno. correcto. Sí, Eso. sí, Brian, hágale. Ya voy a ingresar. A ver. Tranquilo que si les hace falta tiempo me dicen, pero yo hasta ahora lo tengo hasta las 3:30. Yo creo que alcanzan perfectamente. Había pensado meter 5 preguntas, pero era un poquito ambicioso en el parcial y solamente les dejé 4 preguntas. Cualquier duda que tengan, yo puedo que aquí estoy. Ya terminó. Como estamos ya en parcial por plataforma y todo, voy a detener la grabación.